Lo primero que el Señor espera de nosotros es que lo busquemos. Dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Algunos preguntan, ¿verdad? Una vez que alguien, algún familiar, algún amigo, algún ser querido deja de estar con nosotros y preguntan, pastor, ¿podemos orar por esa persona? ¿Podemos pedir, rogar para que Dios haga algo con ella? De ninguna manera. Una vez que una persona muere ya no podemos hacer nada. Ya no tenemos ninguna autoridad, ninguna potestad para orar, interceder, porque esa persona ya ha muerto física, pero también ya está esperando una resolución de parte de Dios, sea para muerte eterna o para vida eterna. Y esa decisión ni siquiera nos corresponde a nosotros, porque es Dios quien decide quién tiene vida eterna y quién tiene muerte eterna. Por eso es tan importante que tú lo busques cuando pueda ser hallado. Dice, busca al Señor mientras o en tanto que pueda ser hallado. Eso quiere decir que tenemos una oportunidad hoy, por ejemplo, de buscarlo. Pastor, ¿cómo lo busco? Bueno, lo primero que puedes hacer es pedirle a Dios en oración. Es una manera de buscar a Dios. ¿De qué otra forma lo puedes buscar? Leyendo la Biblia. ¿De qué otra forma lo puedes buscar? Asistiendo a la iglesia y escuchando la palabra. ¿De qué otra forma lo puedes buscar? Sembrando también de tus bienes materiales para la obra del Señor. Hay muchas formas que podemos buscarlo y a veces Dios se deja hallar por nosotros de formas muy extrañas, porque a veces no es a la manera como nosotros creemos. Por eso dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así es que es bien importante, hoy que estamos iniciando al año, busca al Señor. Búscalo mientras pueda ser hallado. Esto quiere decir, todavía tenemos o tienes oportunidad. Lo segundo que te dice es que dejes todo camino que no sea agradable a Él. Cualquier cosa que tú y yo estemos haciendo que no sea agradable delante de Él. Y algunos preguntamos, bueno, ¿y qué es agradable y qué es desagradable? Yo creo que tú lo sabes, porque Dios lo pone, dice que puso su ley en nuestros corazones. Y de alguna manera sabemos qué es correcto y sabemos que no es correcto. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, deja de hacer aquello que no es correcto. Deja de hablar de una forma incorrecta. Deja de vivir un camino que no es agradable para Él. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en el pecado. La Biblia dice en Romanos que todos hemos pecado. Y hoy vamos a venir a la mesa y lo único que impide para que tú vengas a la mesa es el pecado. Es lo único. No hay nada, otra cosa que pueda impedir que tú te acerques a Dios más que vivir o estar viviendo de una forma que no es agradable ante Él. Pastor, ¿qué puedo hacer? Pues la Biblia dice, deja el impío su camino o deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Un impío es un hombre que no se deleita en el Señor, es un hombre que no medita en la palabra, que no ora, que no busca a Dios, que no lo alaba, que no lo sirve. Eso es un impío. Lo contrario es un hombre pío, es un hombre que se deleita en la presencia de Dios. Un hombre o una mujer piadoso es alguien que busca la presencia de Dios con oración, con alabanza, que busca la presencia de Dios a través de la lectura de la Biblia, que medita en la palabra de día y de noche. Y será prosperados todos tus caminos, todo te saldrá bien. Algunas veces nos preguntamos, ¿por qué no me salen las cosas bien? ¿Por qué estoy batallando? ¿Por qué estoy luchando con esto? Y yo creo y pienso, ¿verdad?, que es porque muchas veces nosotros no nos estamos deleitando. Dice, deleítate en mí y yo concederé
el deseo y la petición de tu corazón. Como hijos de Dios tenemos que deleitarnos. Y lo primero que Dios te pide, búscame. Búscame en el tiempo que pueda ser hallado. Búscame con todo tu corazón. Búscame con tu pensamiento. Búscame en la madrugada. Búscame en la noche. Y sabe, hoy en día muchos de nosotros no estamos buscando al Señor. Estamos buscando otras cosas, otras prioridades. Yo creo que buscar a Dios es a veces la tercera o la cuarta prioridad. Hoy me gozo de que tú estás aquí en este primer domingo del año. Es una buena decisión empezar el año poniendo a Dios primero, empezar el día. Si tú quieres que las cosas salgan bien, empieza el día buscándolo. Temprano, si tú te levantas regularmente a las 8, bueno, levántate a las 7. Si te levantas a las 7, levántate a las 6. Si te levantas a las 6, levántate a las 5. Quiere decir, dedica ese tiempo extra para poner todo en las manos del Señor. Si tienes su Biblia a mano, Hechos capítulo 2, verso 46. Vamos a leer del 42, aunque es el 46 y el 47 el que vamos a meditar, pero vamos a leer desde el 42. ¿Está listo? ¿Sí? Y dice así la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, te pedimos, Padre, que nos hables a través de la palabra. Reconocemos que ni siquiera somos dignos de hablarla, Padre, es solamente por tu gracia. Reconocemos que inclusive no tenemos la habilidad para hacerlo de una forma correcta, pero pedimos que seas tú el que hable y no yo, Señor. Nos humillamos hoy ante tu presencia. Rogamos que tu sabiduría pueda penetrar profundamente a nuestro corazón y hacer los cambios necesarios de una forma profunda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Hace ratito leíamos el Isaías, ¿verdad? Donde dice que la palabra, así como desciende la lluvia y hace regar lo sembrado, así es su palabra, no regresa vacía, sin haber realizado para lo que Él envió. Entonces la palabra de Dios, cada palabra tiene un propósito de hacer un cambio en nosotros, un cambio de estilo de vida. Y en Hechos capítulo 1, si está ahí en su Biblia, Hechos 1, verso 6, los discípulos esperaban que Jesús, como el Mesías, hiciera cambios políticos, cambios militares inclusive, ¿verdad? Inclusive ellos pensaban que Jesús iba a venir de una forma bajo una estrategia política militar para derrocar el gobierno romano y establecer el reino de Dios en la tierra.
pero Jesús les aclaró: mi reino no es de este mundo. O sea, él si hubiera querido establecer un reino político militar, pues él hubiera hecho. Él hubiera hecho y hubiera derrocado al imperio romano y hubiera establecido su trono sobre la tierra. Pero el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es espiritual, amén. No tiene nada que ver, aunque se puede manifestar de muchas formas, no tiene nada que ver con lo político militar. Más bien es un reino de justicia, es un reino de paz y no de guerra, es un reino de gozo. Y los discípulos de Jesucristo le preguntan a él para saber, en Hechos 1:6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos pensaban que Jesús iba a restaurar el reino, que él iba a venir como un líder político militar. Y él les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, el kairos y el cronos, son palabras griegas, ¿verdad?, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor no les pide que incursionen en ese tipo de situaciones políticas o militares. Le dice: ¿sabes qué? Ustedes no se preocupen por eso, solo preocúpense en esperar la venida del Espíritu. Nosotros como creyentes, algo que sí nos debe de preocupar más que cualquier otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo cada día. Y si tú le pides a Dios, dice, haciendo la analogía, si le pides pan, no te va a dar una piedra. Y si le pides un pescado, no te va a dar una serpiente, sino que si le pides el Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Amén. Eso es lo que quiere decir. Si tú quieres una vida transformada, lo único que puede transformar la mente y el corazón humano es la presencia del Espíritu Santo. Y obviamente una iglesia que no está llena del Espíritu Santo, pues es una iglesia vacía, espiritualmente, vacía. Y si tu vida está vacía, necesitas pedirle al Señor: Señor, llena mi vida con tu Espíritu Santo. Algunos se preguntan: ¿por qué le tengo que estar pidiendo a cada rato que me llene? ¿Que no es suficiente con que yo se lo pida una vez y ya me llenó y ya estoy? Porque dice la Biblia que Él da el Espíritu sin medida. O sea, quiere decir que tu vida puede seguir siendo llenada y llenada y llenada del Espíritu Santo sin medida. Es como el odre es un cuero flexible. Dice: no se puede poner el vino nuevo en odre viejo. O sea, no se puede vertir del Espíritu Santo en una persona que no ha sido renovada, porque se pierde el odre, que es la persona, y se pierde el vino. Y el vino representa la unción del Espíritu Santo. Así es que cada día debemos de pedirle al Señor: Padre, lléname. Lléname, se lo puede decir: lléname con tu Espíritu. Dígaselo a Él: lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Lléname plenamente. Amén. Porque la plenitud del Espíritu transforma la mente, transforma el corazón. Y si transforma el corazón, transforma todo. Transforma tu manera de hablar, transforma tu manera de pensar, transforma tu manera de vivir, de caminar. Todo lo que hagas será diferente cuando estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a producir en ti el carácter de Cristo, el carácter de amor, el carácter de misericordia, el carácter de perdón.
todo el fruto que está en Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese carácter de Cristo lo implanta el Espíritu. Por eso es tan importante, no lo podemos forzar ni imitar ni tratar de duplicar de una forma humana. Eso es la religiosidad. La religiosidad trata de forzar o imitar el fruto, pero es un regalo maravilloso de Dios. Dios es el que da el Espíritu y Él lo da sin medida. ¿Y cómo lo hace? Pues de formas diversas. La llenura del Espíritu Santo llega cuando menos lo esperamos. Puede ser que vayas conduciendo en tu vehículo y ahí el Espíritu Santo toma tu vida y empieza a quebrantarte, empieza a tocarte, ¿verdad? Tal vez a veces durante un servicio, mientras estás leyendo la palabra, el Espíritu Santo viene y te toma. Tal vez cuando estás orando, ahí en tu soledad, y viene el Espíritu Santo y empieza a tocar tu vida, empieza a cambiar tu corazón, y empieza a mostrarte cuáles áreas hay ahí de pecado. El Espíritu Santo nos revela el pecado mismo que está en el corazón. En Hechos capítulo 1 también, Hechos capítulo 2 verso 1 dice: cuando llega el día de Pentecostés, era una fiesta que los judíos celebraban, estaban todos unánimes y juntos. ¿Sabe? Una de las condiciones para la manifestación del Espíritu es la unidad de la iglesia. La unidad, por ejemplo, en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Es como el óleo que desciende sobre la cabeza, bueno, es todo lo que, sobre las barbas, las vestiduras. La unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, la unidad en la iglesia. Cuando estamos unidos, entonces Dios ve la unidad y Dios manifiesta de su Espíritu. Aquí vemos la condición, dice, estaban, primeramente encontramos la palabra todos. Estaban todos, ¿ok? Aquí faltan algunos, no estamos todos, ¿verdad? Es una condición importante que estemos todos. Luego, que estemos unánimes, o sea, es una sola alma, una sola mente, un solo corazón. Y tercero, que estemos juntos, porque algunos dicen, bueno, es que yo estaba allá en mi casa, yo allá busco a Dios en mi casa, pero no dice eso la Biblia, dice que estaban juntos. No, es que yo estaba viendo ahí la televisión y estaba viendo un programa cristiano, una película cristiana, y ahí estaba yo recibiendo, porque yo me llevo muy bien con Dios. Todos los demás me caen bien gordos, pero con Dios me llevo muy bien. Y le digo una cosa: no hay tal cosa como que tú te llevas bien con Dios y no te llevas bien con la gente. Si te llevas bien con Dios, tienes que aprender, o tenemos que aprender a llevarnos bien con las personas también, no nomás con Dios, porque donde está la presencia de Dios hay unidad, hay armonía. Y en el verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Cómo vino el Espíritu? De repente. O sea, quiere decir que no dio previo aviso. Así como va a ser la venida del Señor, va a ser de repente. Dice que va a venir como ladrón en la noche, no va a avisar. Y por eso es que la iglesia debe estar preparada. Le pidió a las vírgenes que estuvieran listas con su lámpara llena de aceite. Hay algunas formas como el Espíritu se manifiesta en la Biblia o nos da referencia. Una de ellas es el viento. El viento hace cambios. Amén. Cuando viene el Espíritu Santo va a hacer cambios
en nuestra vida. El viento trae cambios. El aceite rompe los yugos y las cadenas que hay en la persona y cura las heridas. Esa es una de las características cuando la unción del Espíritu está sobre una persona. Como viento, cuando viene como un viento, viene porque va a hacer cambios. Cuando viene como aceite, viene a romper yugos, cargas. Es lo que hace el Espíritu, ¿verdad? Cuando tú dices, yo necesito aceite. Y antiguamente la gente la curaban con aceite. Tenía una herida, la ungían. Y el apóstol Santiago dice, está alguno enfermo, llame a los ancianos, únjanlo con aceite. Un simbolismo del Espíritu. ¿Para qué? Para traer sanidad. Otra de las formas como también se manifiesta el Espíritu Santo como fuego, dice que les aparecieron lenguas como de fuego. ¿Y qué hace el fuego, verdad? Pues el fuego consume lo que no es agradable ante él, ¿verdad? El fuego del Espíritu Santo va a venir y va a empezar a quemar y va a empezar a consumir. Así como se purifica el oro, se purifica con fuego, porque el fuego consume lo que no es agradable, ¿verdad? El fuego purifica a los metales, ¿verdad? Pero también purifica a la persona. Y ya tenemos viento que hace cambios, tenemos fuego que purifica, tenemos aceite que rompe yugos, quita cargas, y por último tenemos la lluvia. No hay mejor agua que la lluvia, ¿verdad? Porque cuando regamos así con la agua rodada es diferente que el agua de lluvia. El agua de lluvia purifica la tierra, nitrogeniza y vivifica, le da los nutrientes. Así es que no hay mejor agua que la lluvia. Y hace rato cantábamos, manda la lluvia, Señor, temprana y tardía, ¿verdad? O sea, la lluvia del Espíritu Santo es lo que hace los cambios en nosotros, ¿verdad? Hace los cambios necesarios. De repente, ¿sabe? Algo que cuando Dios se quiere manifestar lo hace así, de repente, cuando Él quiere. No es cuando nosotros queramos. No depende de nosotros, ni depende del pastor, ni depende de los miembros de la iglesia. ¿De quién depende el derramamiento del Espíritu Santo? De Él. La venida, ¿cuándo será? También va a ser así, de repente. De repente, dice, ¿vino de dónde? ¿De dónde vino ese viento del cielo? Dice, vino del cielo. Primero, un estruendo. Un estruendo. Y vino como un viento. Toda buena dádiva y todo don perfecto ¿viene de dónde? Viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni cambio, ni variación. Así es que todo lo que recibimos bueno, ¿de dónde viene? Viene de lo alto, viene del Señor. Toda bendición, toda buena dádiva. Así es que tenemos que pedírselo a Él. Señor, manda ese viento, manda esa lluvia, manda ese fuego, manda ese aceite que haga cambios en nuestra vida, que es la presencia del Espíritu Santo. Dice, el cual llenó toda la casa. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Llena la casa. Así es que tenemos que pedirle al Señor, empezando este año, se propuso hacer un ayuno de todo el mes de enero y parte de febrero, o sea, son 40 días a nivel estatal, un ayuno y oración. ¿Para qué? Para pedir a Dios precisamente que mande de su Espíritu. A nosotros nos corresponde el día 20 de enero y el día 24 de enero. Es un miércoles y un domingo, para que lo anote en su agenda. 20 y 24 de enero, día de ayuno y oración. El miércoles, algunos de los hermanos que vinieron el miércoles, yo les pedí que oráramos y ayunáramos este día de hoy. Algunos tal vez no vinieron el miércoles, no supieron y no ayunar, pero no importa. Va a tener el 20 y el 24, que es un miércoles y un domingo, para orar y ayunar, para que Dios mande de su Espíritu Santo. Amén.
¿Qué es lo que hizo el Espíritu? Dice, llenó la casa donde estaban sentados. No estaban arrodillados, no estaban parados, estaban sentados. Así es que no estaban haciendo nada, sino que estaban todos, estaban juntos. O sea, a veces no es que tengamos que hacer algo para forzar a Dios, que Dios mande de su Espíritu, sino simplemente lo manda porque quiere mandarlo. Amén. Porque Él quiere hacerlo y porque le agradó. Mire lo que dice ahí: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No que eran fuego, pero eran como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y algunos de ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos, note que toda la congregación experimentó esa llenura del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque esto es una condición para que suceda lo segundo, lo que yo le voy a compartir. O sea, la vida de la iglesia no va a ser transformada si no experimentamos primeramente la llenura del Espíritu Santo. Es lo primero que tiene que suceder: buscar en oración que el Espíritu Santo venga y llene la iglesia, que llene la casa. Amén. Ahora, como consecuencia, mire ahí en Hechos capítulo 2, 42, como consecuencia de lo que estaba sucediendo, o sea, de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó en la iglesia? En verso 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. O sea, la iglesia se levantó para predicar el evangelio. Y en el verso número 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3 personas. 3,000. ¿Cuántas personas se añadieron a la iglesia? 3,000. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué falta en la iglesia? Que busquemos la plenitud y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que si hay 3,000 personas es porque hay un avivamiento, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la unidad de la iglesia trajo como consecuencia la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, si viene la plenitud del Espíritu Santo, ya tenemos cuatro evidencias o manifestaciones de cómo el Espíritu Santo trabaja. El viento, ¿qué hace? Cambios. O sea, si el Espíritu Santo viene a mi vida, a mi familia, tiene que haber cambios palpables de comportamiento y de estilo de vida. Segundo, viene el fuego. ¿Qué hace el fuego? Purifica, o sea, nos limpia, saca aquello que no es agradable ante Dios. Y tercero, aceite. ¿Qué hace el aceite? La unción rompe los yugos, quita las cargas, quita el temor, quita las iniquidades, y también la unción sana las heridas. Y número 4, la lluvia. La lluvia nos vivifica, hace germinar lo sembrado y nos limpia de todo pecado y toda maldad. Así es que vemos 4 formas de cómo el Espíritu se manifiesta. ¿Y qué pasa cuando hay esa manifestación del Espíritu Santo? Entonces la iglesia se levanta, porque dice: recibiráis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serás testigo. O sea, otra de las cosas que sucede cuando una persona está llena es que comparte la palabra. A lo mejor tú puedes decir: pues yo no soy muy buen predicador, yo no sé predicar, yo no sé hablar,
Pero no es necesario que seas un buen predicador, nada más con que te dispongas y permitas que Dios te use. La Biblia dice que abras tus labios y que el Señor vaya a poner las palabras. Amén. Así es que no te excuses, es que yo no puedo, yo no sé predicar, yo no sé cómo hacerle, yo no sé. Deja que el Señor te utilice y Él va a abrir tus labios para predicar. Así es que aquí viene esta prédica bajo la unción del Espíritu Santo de uno de los apóstoles, y 3,000 personas se arrepienten y se convierten al Señor. Y después de ello, dice en el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, esta doctrina de los apóstoles, no crea que era algo muy complicado. Hoy en día tenemos doctrinas tan complicadas, tan profundas, que la gente no entiende nada de esa doctrina. Le digo una cosa, la doctrina de Cristo es muy sencilla. La primera doctrina que los apóstoles predicaban era el arrepentimiento de los pecados. O sea, si vamos a predicar el evangelio, lo primero que tenemos que predicar es el arrepentimiento, que las personas o nosotros nos arrepintamos de los pecados. Segundo, la confesión del pecado. Confesar los pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Dice la gente venía al bautismo y confesaba sus pecados. Tercero, el bautismo del agua, que representa la muerte del hombre viejo y la resurrección de un hombre nuevo en Cristo. Y por último, el bautismo del Espíritu Santo. Esas 4 doctrinas eran las doctrinas básicas o fundamentales, lo que predicaban los apóstoles. No predicaban otras cosas, más bien predicaban esto. ¿Qué predicaba Jesucristo? Dice, predicaba una doctrina como quien tiene autoridad. Predicaba las parábolas, era lo que predicaba. La parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, de las ovejas y los cabritos. Eran predicaciones muy sencillas que la gente podía entender al nivel. Si usted va a compartir la palabra, póngase al nivel de sus oyentes. Explíqueles con claridad para que puedan entender el mensaje con claridad. No lo ponga tan complicado de tal manera que la gente no entiende nada y usted sale frustrado y las personas también. Predique sencillo, pero claro. Lo más sencillo que se pueda, de tal manera que la gente que le esté escuchando entienda el mensaje y se vuelva al Señor. Lo primero era que, verso 46, perseveraban, ¿de qué manera? Perseveraban unánimes, La palabra perseverar es continuar haciendo aquello que estabas haciendo o que estás haciendo. Así es que este es uno de los puntos más, si permaneces. Esta palabra perseverar es permanecer, continuo, constante. Muchos creyentes son a veces como llamarada de petate. O sea, se emocionan y quieren evangelizar hasta el pastor cuando andan, y después se les acaba el vuelo y ya no quieren venir a la iglesia. Pero le digo una cosa, perseverar implica un carácter, tiene que perseverar, persevere. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el creyente tiene que perseverar. Imagine una carrera de larga duración, imagine un maratón, no una carrera de 100 metros. Una carrera de 100 metros a lo mejor cualquiera la puede llevar a cabo, llega medio infartado allá a los 100 metros, pero llega. Pero una carrera de 10 kilómetros o de 40 kilómetros, pues no cualquiera la va a correr. ¿Qué se requiere para que una persona llegue a correr una carrera de larga alcance? Se requiere un entrenamiento, se requiere una capacitación, se requiere una disciplina, se requiere una fortaleza, una determinación y que tenga sus ojos puestos en la meta.
puestos los ojos en Jesucristo. Le digo una cosa, yo he visto a lo largo del caminar con Cristo a muchos creyentes dejar el evangelio. Por problemas en la iglesia, por chismes, por contiendas, porque no me saludaron, porque no me visitaron, porque esto, mucha inmadurez en la iglesia. Y esa inmadurez llega a que ese creyente no logra la meta que es Cristo Jesús. Y te digo una cosa, la salvación es individual. Ni el pastor te va a salvar, ni los hermanos de la iglesia, ni tu mamá ni tu papá. Nadie puede y tiene la capacidad de darte la salvación, solamente Jesucristo. Así es que tú tienes que pelear esta batalla tú con Dios, solamente. Tú quieres llegar a la meta, prepárate. Dice, tú como buen soldado de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, disciplínate como un soldado, disciplínate como un atleta, disciplínate como un agricultor, ¿verdad? Pone estos tres ejemplos para poder perseverar. Un soldado es un guerrero y Dios no quiere cobardes. En el reino de Dios no hay cabida para los cobardes. La Biblia dice, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Fíjese, lo pone junto con los borrachos, lo pone junto con los criticones y murmuradores, pero los cobardes los pone también en ese rango. ¿Qué es un cobarde? Alguien que no sigue caminando con Dios, que se aparta. ¿Por qué? Por cobardía. Faltó valentía, faltó entereza para decir, ¿sabes qué? He decidido seguir a Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Antes cantábamos esa alabanza, ahora ya no la cantamos, cantábamos más moderno, ¿verdad? Pero cantábamos esos coros, he decidido seguir a Cristo, aunque me llamen el aleluya. He decidido seguir a Jesucristo. Y anteriormente cantábamos otra que decía, a la batalla Jesús nos llama, va con nosotros el capitán. Son coros muy antiguos, hermano. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Con Jesús yo iré, pelearé la batalla. Si Jesús al frente va, ganaré la batalla. Batalla no es batalla si no viene la prueba, si no viene la calumnia. Batalla no es batalla. Amén. Así es que hoy en día muchos creyentes se desaniman fácilmente. Cualquier problemita que tienen, ya dejaron de venir a la iglesia. Cualquier situación, ya no siguieron caminando con Cristo. Y te digo una cosa, Dios no quiere ese tipo de soldados. Imagínense qué general o qué capitán o qué coronel quisiera ir a una batalla con cobardes, que al momento de que arrecia la batalla, empiecen esos soldados a desertarse. Imagínense nada más. Y le digo una cosa, usted y yo somos soldados de Jesucristo. Y Dios, la armadura del creyente no tiene ninguna defensa para la espalda. No trae ninguna protección. Trae coraza para el frente, trae yelmo para la cabeza, trae escudo, trae sandalias, trae espada, pero ninguna dice que trae una protección para la espalda. Esa espalda te la cubren tus hermanos, pero tú no puedes darle la espalda a Cristo y volver atrás. Si tú eres un creyente, pídele a Dios, Señor, ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Ayúdame a ser fiel, ¿verdad? Porque Dios no se complace de los cobardes. Dios no se agrada de aquellos que retroceden. Dice, el justo por su fe vivirá, y si retrocede, no se agradará mi alma. Y si Dios te tiene al frente de batalla, no de ninguna manera renuncies a la posición que Dios te ha dado como un guerrero del Señor. Sé fiel en donde el Señor te ponga, ¿verdad? Sea en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia, en donde Dios te haya colocado. Sé fiel. Sé fiel
hasta la muerte, y Él, dice, te dará la corona de vida. Perseveraban, verso 46, perseveraban unánimes. ¿Cómo perseveraban? Unánimes. Cada día, no cada domingo. Perseveraban unánimes cada día. ¿En dónde? En el mall, no, ¿verdad? En las tiendas, no, ¿verdad? Perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Y en dónde más? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, le digo una cosa, ni siquiera era que ellos se preocupaban porque las personas fueran añadidas a la iglesia, sino que esa unidad que ellos tenían en el Espíritu Santo, que perseveraban unánimes, comían el pan con alegría y sencillez de corazón en los hogares, y el Señor añadía. O sea, el que hace la obra es el Señor. El Señor es el que trae las personas a Jesucristo. Dice que nadie puede ir a Jesucristo si el Padre no lo lleva. Le digo una cosa, a veces nosotros podemos llevar a las personas a Jesucristo, pero es el Padre el que las tiene que hacer. Porque si no, esa persona no va a permanecer. Porque no fue el Padre, sino nosotros. Nosotros pidámosle a Dios, el Padre. Padre, tú mueve a esa persona, mueve su corazón para que venga a Cristo. Y ya cuando le hablemos, esa persona ya va a estar preparada. Pero también igualmente dice, nadie puede ir al Padre si Jesucristo no le lleva. Y este año tenemos la oportunidad de orar por personas. Y vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole al Señor que Él añada a los que han de ser salvos, pero que podamos vivir primero perseverando unánimes. Segundo, que lo hagamos cada día, no solamente el domingo, cada día. Tercero, que aprendamos a partir el pan con el que lo necesita. Jesús lo hizo, lo partió para las multitudes, tenían hambre y les dio de comer. Amén. Así es que tal vez tú tienes manera de compartir tu pan con aquel que lo necesita. Cuarto, que alabemos y adoremos al Señor. Era una de las características de la iglesia, que se reunían para alabar y para adorar. No importa el tiempo, si es una hora, si son 2, si es media hora, pero que ese tiempo que estemos en adoración lo hagamos con todo el corazón. ¿Y qué hacía el Señor? La iglesia tenía favor con todo el pueblo. O sea, Dios le dio gracia a la iglesia y Él añadía, Él enviaba personas adecuadas. Oremos al Señor en esta mañana y pidámosle a Él que obre en nuestra congregación. Primeramente, que imparta de su Espíritu. Señor, venimos hoy en esta mañana, Señor. Primero rogándote que tú traigas la impartición de tu Espíritu en nuestra congregación, Señor. Imparte de tu Espíritu, Señor. Así como ese viento, como ese aceite, como esa lluvia, Señor, y como ese fuego, imparte de tu Espíritu. Viento que hace cambios, lluvia que lava, fuego que purifica, Señor, y aceite que cura las heridas. Señor, derrama de tu Espíritu sobre la iglesia, Señor. Ayúdanos a mantenernos en unidad y en armonía contigo, Señor. Únenos más, Señor, en el amor tuyo, Padre. Quita todo obstáculo, toda ofensa, todo lo que estorba, para que podamos mantenernos en unidad, Señor. Que verdaderamente el amor genuino y verdadero esté en nosotros, Señor, para con nuestros hermanos, Señor.
Hoy bendecimos a cada familia aquí representada y te pedimos que durante todo este año permanezcamos en unidad, en armonía, perseverando en tu palabra, perseverando en la oración, perseverando y meditando en ella, Señor, todos los días, Señor. Rogamos también, Señor, que tú obres y tú añadas los que han de ser salvos. Tú traes las personas adecuadas, Señor, las personas que necesitan, Señor, escuchar el mensaje de salvación. Tú añádelas, Señor. Tú mueves sus corazones para que vengan a conocerte a ti, Señor.